Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por fortalecernos cada día para poder decirte sí, para perseverar, para permanecer, para estar contigo, aquí, en el sagrario, alma con alma, diciéndote, por favor, entra con tu Espíritu Santo en nuestras almas, para que en este nuevo día podamos ir de tu mano, sin quitar la mirada de ti, porque ya sé que para los que no son creyentes suena una locura. ¿Cómo vas a estar mirando a Jesucristo a toda hora? ¿Te caes por la calle? Hombre, ya los que estamos aquí tenemos una vivencia y una experiencia de lo que es el Espíritu Santo. Podemos estar y debemos, y Él nos lo facilita, estar permanentemente con la mirada espiritual, la mirada de nuestra alma, fija en ese modelo tan impresionante que es el mismísimo Dios hecho hombre, sin caernos por la calle, sin dejar de mirar con los ojos de la carne a lo que tengamos que mirar, contar el dinero al pagar, o escribir un documento, o hablar con nuestro hijo, con nuestra esposa, esposo, en fin. Dios lo hace posible. Vivir la dimensión espiritual, eterna, de la mano de Jesucristo, de su Espíritu Santo, el Espíritu de la Trinidad, que es de la única manera que podemos de verdad vivir en paralelo, diríamos, esas dos vidas, la vida espiritual, con nuestra mirada del alma puesta en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, continuamente, en paralelo a lo terrenal, ese resto por añadidura que nos toca vivir, obviamente, al estar con el pecado original, pues sujetos al príncipe de este mundo de alguna manera, mientras pasamos por aquí. Hoy nos enseña, como todos los días, algo maravilloso, extraordinario, y una vez más, con una posibilidad humana para nosotros llevarla a cabo, si no, no nos lo enseñaría, si no fuéramos capaces, con Él no nos lo propondría, pero a la vez con un alcance infinito. Por algo será que ha juntado en el mismo Evangelio el ejemplo de el niño pequeño, la humildad del niño pequeño con la oveja perdida. Claro que sí, es por algo. Es un sándwich, porque comienza con el niño, cuando le dicen, maestro, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Como siempre digo, pobrecito Jesús, qué paciencia. Pero bueno, se arremangó para enseñarles con paciencia, con delicadeza. Ellos, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él llamó a un niño y le puso en medio a ese niño. Y dice, todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Él mide mucho cada palabra, porque dijo como este niño. Él sabía a qué niño se refería. Todos entendemos a qué tipo de niño se refería, pero ahí en ese caso se refería a ese niño. Porque pues todos conocemos también niños hoy en día tremendamente contaminados, incluso desde antes del uso de razón. Pero bueno, todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Recordemos lo que le dijo a Nicodemo, que si no volvíamos a nacer, no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, pero ¿cómo vamos a entrar en el vientre de nuestra madre otra vez? Dice, el que no nazca de el agua y el espíritu, todos los que estamos aquí hemos nacido del agua, tenemos que estar renovando nuestros compromisos bautismales, que son fundamentales. Pero lo más importante de haber renacido en el agua es haber renacido en el espíritu, volver a nacer, negarnos a nosotros mismos de este hombre adulto, tirar el hombre viejo con sus conceptos, criterios, limitaciones terrenales, que tenemos muchas, ataduras, esclavitudes, miedos, y nacer al hombre nuevo, que es nacer al Espíritu, que es que el Espíritu Santo entre en nuestra alma y que entre a sus anchas, que no le dejemos solo un rinconcito, no, que entre a gusto. Eso es nacer de nuevo en el Espíritu, eso es volver a ser niños. Podemos tener 100 años, 90, 80, podemos perfectamente volver a ser bebés, volver a ser niños con su Espíritu Santo. Obvio que necesita de nuestro permiso, porque Él ha querido, de nuestro sí. Él no nos violenta, Él no nos programa, Él espera el uso de nuestro libre albedrío, que para eso nos lo dio a su imagen y semejanza. Y como el otro ahí lo entiende como la carne, ¿no? Pues volver a entrar en la carne de la madre, en el vientre, se lo matiza el Señor, en el agua y en el Espíritu. Son varias las veces que hace referencia al bautismo, comenzando con su propio ejemplo, bautismo necesario en esa iglesia nueva, que no es que tire por
aborda todo lo enseñado y aprendido en siglos en la religión judía, sino que la perfecciona y la lleva a plenitud, como él mismo dice, ¿no? He venido a dar plenitud. Y esa plenitud, el sumum, está en el ser como ese niño, volver a nacer en el Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, cada día que nos permitas fundirnos contigo, nuestras almas, con tu Espíritu, y que tú puedas ser plenamente en nosotros. No tenemos mayor aspiración en nuestra existencia que esa. Nada, nada, absolutamente nada. Y como tú nos lo ofreces, por eso lo pedimos. Si no nos lo ofrecieras, no te lo pediríamos. Ser como niños. En este caso concreto dice, como este niño, ¿no? Dice, el que se humille como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué duda cabe que es la gran enfermedad de este siglo XXI. La soberbia, el amor propio, e incluso dentro de nuestra iglesia. ¿Cuántos no se dejan engañar por el ángel de luz dentro de nuestra propia iglesia? Y se convierten en falsos profetas. Sí, que duda cabe que para predicar hay que ser escuchado, pero hay que saber diferenciar entre si te estás predicando a ti o estás predicando a Jesucristo. Ahí es donde tenemos que estar a diario, Señor, pidiéndote que seas tú quien entre en nosotros y quien les hable a ellos. Dice, el que se humille como este niño. Hay que saber cómo se humillaba ese niño. No es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Si no vuelves a nacer, no entrarás en el reino de los cielos. Hay que nacer del agua y del Espíritu, le dijo a Nicodemo. Y el Espíritu, Señor, eres tú al completo, porque el Espíritu es esa tercera persona de la Trinidad que no tiene tu cuerpo de Jesucristo persona, ni tiene que hacer moverse a Dios Padre de donde está, sino que vienes en espíritu, como lo prometiste y lo cumples. Y tenemos que anhelarte, desearte, que vengas y estés con nosotros. Ya sé que a veces te hacemos vivir dentro de nuestra alma cosas que tú no quieres que vivamos, ni hagamos, ni pensemos, ni digamos. Pues te pedimos perdón, pero queremos, por pedir que no quede, que continúes estando en espíritu dentro de nuestras almas. Es de la única manera que nosotros podremos ser como esos niños a los que te referías, volviendo a nacer no solo en el agua, que ya nacimos en el agua y hay que renovar esos compromisos bautismales conscientemente, sino volver a nacer en el Espíritu, negándonos a nosotros para llenarnos de ti. Si algo nos caracteriza a los adultos es la conciencia que tenemos de un sacrificio ofrecido por un bien mayor. En un niño, como el que ponía ejemplo a Jesucristo, y más en aquella época, en el entorno árabe, y sí o sí se debía a una obediencia férrea. O sea, cruz tenía, sacrificio tienen, y la satisfacción del deber cumplido siempre ha existido en la humanidad en el sentido de conciencia con el que se nace, ¿no? La satisfacción del deber cumplido siempre ha existido. Esto hablándolo sin fe. Ahora, con fe, advirtiéndonos el Señor una y otra vez de la importancia de la cruz, aunque Él nos la hace llevadera y ligera y nos da el resto por añadidura, por un bien mayor que es reparar por nosotros mismos la salvación de nuestra alma y la salvación del prójimo, es una maravilla. Hemos de ser como niños en todo. Con el Espíritu Santo en nuestra alma entendemos, teniéndole a Él alojado en nuestra alma, con el mínimo de estorbos nuestros, entendemos perfectamente qué sacrificios debemos realizar, desapegos, privaciones, ofrecimientos en el día a día nuestro, en el trabajo, en la familia, donde sea y como sea, ¿no? Con tal de poder llegar a la salvación, que no la tenemos garantizada, claro, y que nuestros hermanos que están heridos, que están sufriendo y que se merecen, si dicen sí y quieren, se merecen esa sanación y esa liberación del Señor, también a ellos les corresponde. Pero es una cruz gozosa. Y luego, entre medias del Evangelio, dice, ¿qué os parece? Si a un hombre que tiene 100 ovejas se le pierde una, ¿no dejará las 99 en el monte y saldrá a buscar la que se le ha perdido? Y si la encuentra, os aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no había perdido. Del mismo modo, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños, de los pequeños, no de los soberbios, de los prepotentes, de los convencidos de sí mismos, de la ciencia, del conocimiento, del racionalismo, No, de los pequeños. Dios quiere que todos los humildes, todos los que podamos intentar por lo menos vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Él, intentar ser humildes, que no nos perdamos, que no nos condenemos. En otro evangelio dirá, hay más fiesta en el cielo
por un pecador que se convierta, hablando de las ovejas perdidas, que por 99 justos, fieles. Y eso no nos tiene que dar envidia. No, eso nos tiene que animar. Animar a que esa oferta que hacemos a diario a un alma, a la otra, para que se arrepienta y se convierta y se ponga camino de, cuando el alma dice sí, hay fiesta en el cielo. Y quizá ese día no haya fiesta por nosotros, que estamos aquí perseverando, pero ese día hay fiesta por esa alma. ¡Qué maravilla!, ¿no? Como siempre digo, eso es lo que el Papa Francisco ha intentado, que nos desacartonemos, que no estemos acartonados, convencidos de que somos buenos, encerrados en las parroquias, qué buenos somos, y los demás por allá viéndonos de lejos tan buenos y tan prepotentes que no se atreven ni a acercarse al Señor. Cuidado, cuidado. Eso es lo que él ha intentado, que le han dado las vueltas. Y lo profetizado está saliendo. Sí, bueno, ha ganado más tiempo. Nos ha ganado más tiempo para una almita, otra, 7, 20, vale. Ya cuando llegue ahora esta cumbre del futuro de la ONU este septiembre y en octubre, que tiene mucho que ver con el sínodo de octubre, pues sí, pasará de todo. Y estaremos más divididos todavía porque está profetizado. No es culpa del Papa, es que el Papa quiere que le demos la oportunidad a más almas. Que eso se haya distorsionado y se haya dado la vuelta y esté todo reventando por todos los lados, no significa que eso que predica Jesucristo y que nos lo recuerda hoy aquí, no sea. Es duro ver lo que está pasando y va a pasar, pero nosotros le damos gracias a Dios porque estamos aquí pegaditos al Señor, bien pegaditos. Del mismo modo termina el Evangelio: no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños, de los pequeños, de los que se hacen humildes, renacen en el Espíritu Santo. Pues obviamente sabemos que tristemente hay una mayoría que no, que rechazan, que miran por encima del hombro, que, en fin, da igual. Pero no quiere Dios que todo el que pueda ser humilde se nos quede por allá por fuera, que es humilde y quiere estar cerca de Dios pero no se atreve. No hay quien le tienda una mano. Muchos, estando en el pecado, tienen una esencia humilde de que quieren ser como niños. Basta que se los digamos y les propongamos y les acompañemos. Quieren ser como niños. Se les propone y se acercan y vienen y disfrutan como nosotros. Quizá no en este grupo, quizá no en el otro, quizá sí en los acompañamientos, en los talleres y tal. Hay de todo tipo, pero sí se animan, experimentan, viven y dicen qué maravilla. Y se quedan cerca del Señor, de una manera, de la otra, se arrepienten, sanan, se liberan, hay milagros. Que no quede por nosotros, que este Evangelio no es solo para nosotros, que también, por supuesto. O sea, tenemos que mantenernos como niños, intentando ser humildes, pero es principalmente para aquellas almitas que Él va poniendo cada día en nuestro camino y que alguna está todavía muy herida, muy alejada, porque no sabe cómo acercarse a todos nosotros que somos tan buenos, tan rezanderos y tan todo, y a veces espantamos. No, tendámosle una mano, ayudémosle, comprendámosle en nombre de Jesucristo, no nuestro, consolémosle en nombre de Jesucristo, no nuestro, y acompañémosle en nombre de Jesucristo. Así como ayudándole a ser como este niño con el que comienza y como esa oveja con el que termina el Evangelio, por la que habrá fiesta en el cielo. Te damos gracias, Señor, por tanto que nos mimas, nos cuidas, nos sacas adelante, ese resto por añadidura, el sustento, el trabajo, la familia, la vida social, todo, si nosotros te decimos sí, como niños. Gracias, Señor, por regalarnos poder estar aquí día a día perseverando, aprendiendo de ti, escuchándote con los oídos de nuestras almas, que no nos lo quedemos. De alguna manera nunca se había querido, pero bueno, al final sucedió que esto se graba y se reenvía y está dando mucho fruto en muchas almas. ¡Qué bueno! Es parte de nuestra misión, el orar su palabra, escucharle. Muchas almas necesitan. Y solo escuchando su palabra, cada día pueden llenarse del Señor, acercarse, arrepentirse, dejarse acompañar, dejarse llevar de la mano. Es que es maravilloso, con esos audios está viendo milagros y solo reenviándolos. Y son audios, no tienen pretensión de ser un canal de YouTube ni cosas de estas, no. Entonces, pidámosle al Señor que le demos permiso de que pueda Él seguir hablando a los oídos de nuestras almas y de otras almas también, que también necesitan de ese amor suyo, de esa sanación, de esa liberación para su posterior salvación, para bien de muchas almas y bien de la nuestra. Amén.